Enero de 1911, Tlalpujahua, Michoacán. En los talleres de fundición de la mina Las Dos Estrellas, dos hermanos adolescentes encienden un motor que construyeron con sus propias manos. El motor ruge, funciona a la perfección. Dos cilindros opuestos, enfriado por aire. 60 caballos de fuerza a 900 revoluciones por minuto. Juan Pablo Aldazoro tiene 17 años. Su hermano Eduardo, 16. Acaban de hacer historia. Han construido el primer motor de aviación fabricado por completo en América Latina. Mientras Europa ya tenía industrias aeronáuticas y Estados Unidos le compraba motores a Francia, México no tenía nada. Ni un solo motor de aviación, ni un ingeniero aeronáutico, ni una fábrica especializada. Y en medio de ese vacío, dos hermanos, sin títulos universitarios, sin planos técnicos y sin financiamiento, decidieron construir lo que nadie más en el continente había logrado. Para entender la escala de su hazaña, hay que entender el México de esa época. Apenas 2 meses antes, el 20 de noviembre de 1910, Francisco Madero había proclamado el Plan de San Luis. La Revolución Mexicana acababa de estallar. El país entero empezaba a arder en una guerra civil que duraría una década. Las cifras son brutales. Más de 1 millón de mexicanos murieron. Casi el 8% de la población. Pero mientras México se desangraba, el resto del mundo miraba hacia el cielo. La aviación estaba naciendo. Apenas 8 años antes, los hermanos Wright habían volado por 12 segundos. En 1909, un francés cruzó el Canal de la Mancha en 37 minutos. Y la guerra ya había llegado a los cielos. En 1911, Italia usó aviones en combate por primera vez. Para 1912, las potencias europeas ya tenían flotas aéreas. Francia operaba más de 200 aviones militares. Alemania tenía 180. Gran Bretaña 113. Los estrategas del mundo llegaron a la misma conclusión. Quien controlara los cielos, controlaría los campos de batalla del futuro. Y México no tenía nada. 0 aviones militares, 0 pilotos entrenados, 0 infraestructura industrial para fabricarlos. Nada, excepto a 2 hermanos de Real del Monte Hidalgo, que estaban a punto de cambiarlo todo. El padre de los hermanos, Andrés Aldazoro, había sido ministro de Fomento durante el Porfiriato. También era gerente general de la mina Las Dos Estrellas, en Michoacán. La familia tenía recursos, pero lo que definía a Juan Pablo y Eduardo no era el dinero. Era una obsesión compartida por los fierros y los mecanismos. Desde niños, desarmaban relojes solo para entender cómo funcionaban por dentro. Reparaban las bicicletas de todo el vecindario. Y en su adolescencia, devoraban cada revista científica que llegaba a México. Publicaciones de Francia, de Alemania, de Estados Unidos. Hablaban de automóviles, de motores de combustión, y de esa nueva maravilla que desafiaba al cielo, los aeroplanos. En el México de principios del siglo XX, esta curiosidad era una rareza. La educación técnica era casi inexistente. No había carreras de ingeniería aeronáutica, porque la aviación apenas tenía 7 años de vida. Pero los hermanos Aldazoro no querían leer sobre el futuro, querían construirlo. En 1908, en los llanos cercanos al Panteón de la Piedad, en la Ciudad de México, comenzaron sus primeras pruebas. Construyeron planeadores con sus propias manos. Eran aparatos frágiles de madera y tela que lanzaban al aire en la madrugada, antes de que la ciudad despertara, y volaban. Lograban planear por cientos de metros. Para protegerse en los aterrizajes, que casi siempre terminaban con el planeador semidestruido, usaban gruesos mandiles de cuero. El 9 de marzo de 1909 fue el día decisivo. Llevaron su planeador a las afueras de la ciudad, a una larga pista de tierra que hoy es la calle de Querétaro, en la colonia Roma. El plan era audaz,
Ataron el planeador a un automóvil de vapor marca White, la máquina más rápida de la época. Juan Pablo iría a los controles del planeador. Eduardo conduciría el auto que lo remolcaría hasta darle velocidad. El motor de vapor rugió. El auto arrancó, levantando una nube de polvo y tierra. Dentro de esa nube, el frágil planeador comenzó a vibrar. Primero levantó la cola. Luego, las ruedas se despegaron del suelo. De pronto, emergió del polvo y se elevó, silencioso, sobre el auto que lo arrastraba. El coche recorrió unos 300 metros y empezó a bajar la velocidad. Era la señal. Juan Pablo debía soltar el cable y volar libre. Pero algo falló. El mecanismo de liberación se atoró. El cable no se soltó. Juan Pablo quedó atrapado, volando sobre el auto, sin poder liberarse. El planeador luchaba por seguir adelante, pero el cable lo anclaba al coche que frenaba. La tensión fue brutal. La máquina dio una voltereta en el aire y se estrelló contra el suelo, con un estruendo de madera rota. El planeador quedó hecho astillas. Juan Pablo sobrevivió con una pierna fracturada. Pero en medio del desastre, habían encontrado una certeza. Su diseño funcionaba. El aparato había volado estable por casi 500 metros, a 10 metros de altura. El accidente no los desanimó. Al contrario, les demostró que el problema no era el vuelo, era la falta de autonomía. Necesitaban un motor, y para construirlo se trasladaron al único lugar que tenía la maquinaria y los talleres necesarios, la mina de su padre en Tlalpujagua, Michoacán. Llegaron a Tlalpujagua con sus dibujos bajo el brazo. Se metieron de lleno en los talleres de fundición de la mina, un mundo de calor, metal y maquinaria pesada. Su objetivo era claro y a la vez imposible: construir desde cero un motor para un aeroplano. El problema era inmenso. Los únicos motores que existían en esa época eran bestias de hierro, diseñadas para automóviles o barcos. Eran pesados, voluminosos y dependían de enormes radiadores con agua para no sobrecalentarse. Nada de eso servía para volar. Los hermanos Aldazoro decidieron entonces crear su propio diseño. Un motor de 2 cilindros opuestos, enfriado por aire. Una solución elegante y ligera. Pero no tenían planos de motores aeronáuticos a los que recurrir, ni ingenieros especializados que los guiaran. Tampoco existían las aleaciones de aluminio que hoy conocemos. Lo único que tenían eran los talleres de la mina, sus conocimientos de mecánica, algunas revistas técnicas y una determinación absoluta. Fueron meses de trabajo incansable entre los fierros de la mina, días de fundir piezas en los hornos, de maquinar cilindros con la precisión que podían lograr, de forjar válvulas a mano. Cualquier vibración excesiva, cualquier desequilibrio, podía destruir el motor en pleno vuelo. En enero de 1911, el motor estuvo terminado. Lo montaron en un banco de pruebas, lo encendieron y el resultado fue impecable. Desarrollaba 60 caballos de potencia a 900 revoluciones por minuto. Pero su verdadera proeza era el peso. Solo pesaba 3 kilos por cada caballo de potencia. Para ponerlo en perspectiva, los motores europeos más avanzados de la época pesaban entre 5 y 7 kilos por caballo. Acababan de construir el primer motor de aviación fabricado íntegramente en América Latina. Pero un motor, por revolucionario que fuera, no era suficiente. El vuelo exigía estabilidad. Así que los hermanos construyeron un rudimentario túnel de viento, uno de los primeros en México. Experimentaron con perfiles de alas, calcularon centros de gravedad y desarrollaron un diseño de ala espesa de alta eficiencia, una solución que los diseñadores europeos tardarían años en adoptar. Con el motor listo y la aerodinámica resuelta, construyeron el resto del avión. El fuselaje era de madera estructural, las alas, un esqueleto de madera cubierto con lona, los controles, simples alambres de piano, y en el corazón de la máquina, su propio motor.
Una vez ensamblado cada componente, el avión Aldazoro estaba listo para la prueba final. El general Ángel García Peña, ministro de Guerra del presidente Francisco I. Madero, inspeccionó minuciosamente aquel aeroplano. Madero era un hombre de visión. Entendía que el futuro del ejército moderno se jugaba en el aire. Por eso, la decisión de García Peña fue tan inteligente como inesperada. Antes de probar el avión en México, los hermanos Aldazoro serían becados por el gobierno para estudiar en una escuela de aviación en Estados Unidos. Solo cuando fueran pilotos titulados, regresarían a encender el motor que ellos mismos habían construido. En julio de 1912, Juan Pablo y Eduardo Aldazoro partieron hacia Long Island, Nueva York. No iban solos, los acompañaban otros 3 futuros pioneros, Alberto Salinas Carranza y Gustavo Salinas Camiña, ambos sobrinos de Venustiano Carranza, y junto a ellos, Horacio Ruiz Gaviño. Los 5 se inscribieron en la Moisant International Aviation School. Fueron los primeros mexicanos en entrar a un centro profesional de aviación y graduarse como pilotos. El 12 de marzo de 1913 llegó el día. Juan Pablo Aldazoro recibió el título número 217 de la Federación Aeronáutica Internacional. Su hermano Eduardo, el 218. Para celebrar, las autoridades de Nueva York les ofrecieron un honor único. Uno de ellos podría volar sobre la Estatua de la Libertad. La suerte se decidió con un sorteo. Juan Pablo ganó. Despegó desde Long Island, volando bajo sobre el agua, y se convirtió en la primera persona en la historia en rodear la icónica estatua desde el aire. La prensa lo convirtió en una celebridad instantánea. Por haber volado antes de 1916, los hermanos fueron reconocidos como miembros del exclusivo club Early Birds of Aviation, los pájaros madrugadores de la aviación. Regresaron a México en 1913, listos para probar su máquina. Pero el país que encontraron ya no era el mismo. Estaba hundido en el caos. En febrero, el general Victoriano Huerta había derrocado al presidente Madero durante la Decena Trágica. Madero fue asesinado el 22 de febrero. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó en armas contra Huerta, formando el Ejército Constitucionalista. Influenciado por sus sobrinos, Carranza comprendió el poder de la aviación en combate. Los hermanos Aldazoro, ahora pilotos expertos, se unieron a la causa. Fueron comisionados como tenientes y subtenientes. Su conocimiento ya no era para exhibiciones, sino para la guerra. Y así, el 14 de abril de 1914, cerca de Topolobampo, Sinaloa, la historia de la guerra cambió para siempre. El capitán Gustavo Salinas Camiña, acompañado por el mecánico Teodoro Madariaga, realizó el primer bombardeo aeronaval del mundo. Un hito histórico que nació del ingenio de un taller mexicano y se forjó en los cielos de la Revolución. El biplano Sonora no fue un golpe de suerte, fue la prueba de que la aviación militar tenía un futuro en México. Y ese futuro llegó muy rápido. El 5 de enero de 1915, la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista se lanzó contra las fuerzas zapatistas en la batalla de Puebla. Desde el aire, bombardearon el fuerte de Loreto, causando bajas y sembrando el desconcierto. La lección era clara: el control del cielo sería decisivo. Un mes después, el 5 de febrero, Venustiano Carranza lo hizo oficial. Firmó el decreto que creaba el arma de aviación militar. Al frente de esta nueva fuerza, nombró al mayor Alberto Salinas Carranza. Y por supuesto, los hermanos Aldazoro fueron integrados formalmente. Juan Pablo como teniente piloto de combate y Eduardo como subteniente de reconocimiento. El 15 de noviembre de ese mismo año, Carranza dio el siguiente paso, uno que cambiaría la historia industrial del país. Inauguró 2 instituciones clave: los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, para fabricar aviones y motores aquí, en México, y la Escuela Nacional de Aviación,
para formar a nuestros propios pilotos. Esta decisión no fue un capricho. Nació de la dura realidad. Los motores y las hélices que se importaban no servían. Estaban diseñados para volar a nivel del mar, en Europa, pero en el altiplano de México, a más de 2.000 metros de altura, perdían potencia, se ahogaban. La necesidad obligó al ingenio. México comenzó a construir sus propios aviones, sus propios motores. Una tecnología nacida de nuestra geografía y forjada por manos mexicanas. Entre 1915 y 1920, la Fuerza Aérea cumplió misiones cruciales para el gobierno. Los hermanos Aldazoro volaron docenas de veces sobre territorio enemigo. Hacían reconocimiento, guiaban el fuego de la artillería, fotografiaban fortificaciones y lanzaban bombas. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué sobrevivieron ellos cuando tantos otros no lo hicieron? En esa época, la tasa de mortalidad para un piloto era del 30% anual, y no por el combate, morían por fallas mecánicas. Los aviones simplemente se caían del cielo. Los Aldazoro sobrevivieron porque conocían sus máquinas tornillo por tornillo. Ellos mismos habían construido y daban mantenimiento a sus propios motores. Antes de cada vuelo, revisaban cada pieza, cada válvula, cada cable. Si algo mostraba el más mínimo desgaste, lo cambiaban sin dudar. Esa obsesión por el detalle, ese profundo conocimiento de los fierros, los mantuvo con vida. Para 1920, la aviación mexicana entró en una nueva etapa. El presidente Adolfo de la Huerta contrató a 3 veteranos de la Primera Guerra Mundial para entrenar a los pilotos mexicanos, un estadounidense, un alemán y un francés. Traían las tácticas de combate más modernas de Europa y trabajaron codo a codo con los pioneros mexicanos, con Alberto Salinas, con Horacio Ruiz y, por supuesto, con los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro. Los hermanos Aldazoro se convirtieron en los maestros, los instructores principales de la nueva generación de pilotos mexicanos. La revolución había terminado oficialmente en 1920. El país estaba en ruinas, pero ellos siguieron sirviendo. Juan Pablo Aldazoro continuó su carrera como piloto militar e instructor. En los años 20, ayudó a trazar las primeras rutas de correo aéreo del país. Volaba entre la Ciudad de México y Veracruz, 300 kilómetros sobrevolando barrancos y montañas, un terreno donde un error no se perdonaba. En 1924, pilotó uno de los primeros vuelos comerciales de pasajeros en la historia de México. Siguió sirviendo como consultor técnico hasta su retiro. Murió el 4 de octubre de 1962, a los 69 años, con el rango de teniente coronel. Fue despedido como un héroe nacional. Eduardo, por su parte, se especializó en la aviación civil. En 1921, cofundó una de las primeras aerolíneas del país, la Compañía Mexicana de Aviación. Durante toda la década, voló rutas comerciales y trabajó como consultor del gobierno para expandir la red de aeropuertos. Murió el 10 de noviembre de 1968, con el rango de general brigadier. El impacto de los hermanos Aldazoro fue mucho más allá de sus logros personales. Ellos demostraron algo que parecía imposible. Probaron que México podía crear su propia tecnología aeronáutica sin depender de nadie. Esa semilla creció. En los años 20, los talleres de Balbuena ya fabricaban aviones de entrenamiento con cada vez más componentes mexicanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, México demostró su capacidad industrial fabricando piezas para aviones estadounidenses. El 10 de febrero de 1944, el arma de aviación militar fue elevada al rango de Fuerza Aérea Mexicana, y el Escuadrón 201 combatió en el Pacífico. Para los años 50, el salto era inmenso. La Fuerza Aérea ya mantenía sus propios aviones a reacción, con técnicos y herramientas mexicanas. Hoy, esa herencia es una potencia mundial.
México es el sexto mayor exportador aeroespacial del mundo, con más de $10,000 millones en exportaciones anuales. El sector emplea a más de 60,000 personas. Componentes hechos en México vuelan en los aviones más avanzados del planeta. Nada de esto habría sido posible sin que dos hermanos probaran en 1911 que se podía. Su memoria no está solo en los libros, está grabada en el mapa del país. La base aérea de Cozumel lleva el nombre del general Eduardo Aldazoro. La base aérea número 11, en la Ciudad de México, honra al teniente coronel Juan Pablo Aldazoro. Hay una calle con su nombre al sur del aeropuerto capitalino. Cuando Juan Pablo murió, la fuerza aérea que él ayudó a nacer le rindió el máximo honor. Una formación de jets de combate rompió el silencio sobre su funeral. Un último saludo. Pero fuera de México, sus nombres se perdieron en el tiempo. Es una de esas historias enterradas por la geografía, porque no ocurrió en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Ocurrió en México, en medio del fuego de una revolución. Pero la historia merece ser contada, porque los hermanos Aldazoro lograron lo que ingenieros con recursos infinitos no pudieron. Construyeron un motor funcional desde la nada, y con ese motor construyeron el cielo de México. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.